7 millones de peruanos, no es un estado de excepción, no es una situación de excepcionalidad. Estamos hablando de un tercio de nuestra población. Y vamos a entrar a un tema que ha estado en la mente de todos los peruanos esta semana, el friaje y las heladas, por una desafortunada campaña de la empresa Vic, que utilizaba personajes de la farándula para invitar a los limeños a vivir la experiencia, así le decían, la experiencia de una casa típica puneña de entre 3 y 5 grados centígrados en una instalación en un centro comercial para incentivarlos a donar material para abrigo. Algunos han señalado que esta campaña lo que busca es crear conciencia para promover estas donaciones y que más personas estén conscientes sobre esta problemática, pero como ha señalado Mónica Núñez Salas, nuestra segunda invitada de hoy, en realidad la campaña refuerza que se sigan tomando medidas cortoplacistas y que más bien no se priorice el romper este ciclo eterno de la mala adaptación al frío en las zonas más vulnerables del país y que todos los años tengamos que contar por lo menos decenas de muertos a causa de las heladas en las zonas altoandinas y el friaje en la Amazonía. Vamos a conversar, como les digo, con Mónica Núñez Salas. Ella es experta en gobernanza ambiental y desarrollo de capacidades. Ha trabajado en desarrollo de capacidades y evaluación de desempeño para distintos sectores y gobiernos regionales de Perú, Colombia, China y Afganistán. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo. Buenas noches, Ale. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias a ti por la invitación, por estar con nosotros y responder a la invitación. Revisando un poco lo que se ha hecho hasta ahora desde el sector público en materia de heladas y friajes, lo que tenemos es un plan que supuestamente es multisectorial y reúne acciones del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de la Mujer, del Centro de Prevención de Desastres que está adscrito al INDECI, pero igual, año tras año, seguimos viendo y lamentando que el friaje en las zonas amazónicas y las heladas en las zonas altoandinas tienen costos de vidas humanas, especialmente en niños y adultos mayores, afectan la sostenibilidad económica de las familias en estas zonas por muerte de sus animales, pérdida de cultivos. ¿Por qué esto sucede todos los años y qué cambios se necesitan en el enfoque para poder evitarlo? Ya, gran pregunta, ¿no? ¿Por qué sucede todos los años? Bueno, es un fenómeno climático recurrente, perfectamente previsible. Y creo que hay, o sea, estaba pensando en la entrevista y hay 3 ideas principales que creo que podemos darle vueltas varias veces. La primera es cómo comenzó esta discusión, ¿no? La discusión de la empresa privada, de qué manera debe involucrarse, por qué le exigimos esto. Y creo que el primer disclaimer es que nadie espera que la empresa privada solucione este problema, ¿no? Esta deficiencia. Que en este caso, quien ha comenzado esta discusión ha sido la publicidad de Big Bang Group, de Procter Gamble, que han decidido involucrarse en el tema. Entonces es ahí donde invitan a comentarios, creo, y sobre lo que podemos hablar un poco cuál es el rol o qué sectores de la empresa privada sí podrían tener un, un involucramiento sobre las cadenas productivas y la seguridad de esta gente. Uno. Dos, el ecosistema institucional que existe. Tú has mencionado esto de que el diseño sea multisectorial. Creo que el hecho de que Perú decida generar estos mecanismos multisectoriales, trabajar a través de sistemas funcionales, no ayuda a solucionar este y muchos otros problemas que tienen que ver con recursos naturales. No hay una cabeza clara, no hay una organización clara, la atribución de funciones no es idónea para enfrentar estos temas y eso es algo que creo que hay que desempacar y ya viene siendo hora de que Perú comience a cuestionarse si es que esta institucionalidad de sistemas funcionales está dándonos los beneficios, los resultados que esperamos. Y la tercera son los desincentivos que se generan, ya no a nivel de ecosistema, sino a nivel específico. Hemos normalizado la declaración de estados de emergencia. Que acaba de pasar un estado de emergencia nuevamente, ¿no? Se ha declarado el estado de emergencia en 191 distritos en los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua, Puno y Tacna, como si algo que sucede todos los años pudiera ser considerado una emergencia.
Es que no es un estado de emergencia si son 191 distritos, o sea, que alguien tiene que hacer un estudio sobre cuánto tiempo pasan estos distritos en emergencia y cuánto tiempo pasan en no emergencia. Y lo que ¿Y cuál hace es el la estado de, ventaja de una emergencia, ¿no? lo que hace el estado de emergencia es relajar muchos de los estándares que se necesitan para las licitaciones, para las contrataciones, para la asignación extraordinaria de presupuesto. Hay muchas instituciones regionales y locales que reciben más presupuesto con el estado de emergencia que el que tenían planificado para ejecutar en todo el año. Entonces, tenemos un sistema que vive de la excepcionalidad y que esa excepcionalidad genera un montón de, lamentablemente, instancias de corrupción. Entonces, quien debería estar llamado a solucionar a largo plazo depende de la excepcionalidad y depende de la vulnerabilidad. Y eso es una mala adaptación del sistema que sigue dando vueltas sobre sí mismo. O sea, digamos que los actores tienen el incentivo a no solucionar el problema, porque si se solucionara el problema tendrían que tener que cumplir esos estándares más altos y habrían menos ventanas para saltarse los requisitos y los controles. Exacto, y creo que yo sé que queremos concentrarnos en hablar de las heladas, sin embargo, hay muchos otros problemas que tienen que ver con contaminación, con recursos naturales, con justicia ambiental, que se solucionan de la misma manera, como por ejemplo el proceso fallido de formalización minera de minería aluvial de oro en Madre de Dios, en Loreto, ¿no? Son problemas que, digamos, giran sobre su mismo eje sin nunca salir de ese eje para brindar soluciones a largo plazo. Entonces, ¿cómo diseñamos las soluciones que sean específicas si seguimos haciendo lo mismo una y otra vez? Claro, y revisaba ahí un poco este plan multisectorial y tiene Uh un -huh, mapa que lamentablemente no hemos podido poner en el programa, pero es un mapa de las zonas de uh vulnerabilidad -huh, y es el 80% del territorio del país si se suman las heladas y el friaje, ¿no? uh -huh, No es un tema, hay zonas de mayor vulnerabilidad, más Puno en el caso de las heladas y Madre de Dios en el caso del friaje, que son los puntos uh de -huh, mayor vulnerabilidad, pero de acuerdo con un informe que publicó hoy día el diario El Comercio citando al CINEPRED, al Centro Nacional de Estimación y Reducción de Riesgo de uh -huh, Desastres, que es quien tiene, digamos, las cifras, y está uh -huh. adscrito a otro ministerio, al Ministerio de Defensa, son 7.162.648 Sí, exacto. personas que están en especial grado de vulnerabilidad frente a las heladas y al friaje. Si es que, Uh -huh, y tú hablábamos un poco de las iniciativas del sector privado y cómo la de Vic uh -huh. claramente no tiene el norte en el lugar correcto, ¿qué norte podría existir para empresas del sector privado que quisieran sumarse de manera correcta, productiva, a promover una solución integral, sostenible en el tiempo y duradera a el problema de las consecuencias de las heladas y el friaje en el país? Uh -huh. Dos sectores, ¿no? Que se me ocurren en primer lugar. El primero, el sector académico y de investigación, y el segundo, el sector producción y manufactura, particularmente aquellas empresas de manufactura que viven de los productos que generan estas personas en vulnerabilidad constante, como las empresas alpaqueras, las empresas de tejidos. En primer lugar, sobre la academia, hay grupos de trabajo, y esto es algo que o sea, hay grupos de trabajo que vienen generando soluciones creativas que podrían romper el ciclo a largo plazo. El grupo PUC, que es el grupo de viviendas rurales. Hay también entidades de la cooperación internacional, como por ejemplo la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Centro de Clima, que trabajan con los gobiernos regionales para establecer acciones de alerta temprana que pueden prevenir, digamos, no van a prevenir enteramente la helada, porque es un fenómeno que no se puede detener, pero sí pueden prevenir el nivel de exposición de la población para que, digamos, o sea, para reducir la pérdida de vidas humanas, para reducir la pérdida incluso de los animales de pastoreo, los animales que producen lana de los que muchas de estas comunidades viven, ¿no? Entonces, hay intervenciones de la academia, de la investigación, y creo que esa es una alianza para el éxito, ¿no? Financiar más investigaciones, adoptarlas a largo plazo, y creo que CONCITEC, el sector educación, tienen un rol muy importante para desarrollar o sea, hablamos mucho de innovación y tecnología, pues
adaptamos la innovación y la tecnología a aquello que lo necesita. 7 millones de peruanos no es un estado de excepción, no es una situación de excepcionalidad. Estamos hablando de un tercio de nuestra población, ¿no? Entonces, es algo que hay que atacar de todas maneras. Y de parte del sector privado, en realidad, la publicidad que salió es lamentable, porque es... no, utilizar las vidas humanas o el desastre ajeno como un medio publicitario es algo que no deberíamos, es algo que no deberíamos tolerar y es algo que lamentablemente alguien debió darse cuenta antes de que fuera publicada la campaña. Sin embargo, sí entiendo que viene de un lugar de buena intención y lo que pueden hacer las empresas en realidad es, o sea, pueden hacer cambios, sí pueden adoptar cambios sistémicos en sus cadenas productivas que reduzcan la vulnerabilidad. El problema es que, y eso es algo que dije hace poco en un artículo de opinión que publiqué, es que hay mucho greenwashing, digamos, hay mucha como buena intencionalidad, pero solamente con cambios superficiales, muy publicitados, que no cambian realmente el sistema. Entonces, si bien a Procter y a Viva probablemente no inciden sobre estas comunidades directamente, sí hay muchas empresas, particularmente en Arequipa, que trabajan con alpaca. Perú produce casi, creo que el 80% de la alpaca del mundo. Probablemente esos números pueden haber cambiado en los últimos años con toda la alpaca que está reproduciendo China, pero muchas de estas comunidades producen justamente tejidos animales y trabajan a través de intermediarios con empresas grandes que no incluyen, tal vez están fuera de esta discusión porque no incluyen dentro de sus cadenas productivas programas de generación de resiliencia. Entonces, si es que queremos en algún momento, que no es su trabajo necesariamente, pero si queremos en algún momento mirar a alguien del sector privado que sí podría incidir y para quien sí haría sentido como una estrategia de negocio, es justamente a aquellos sectores, y esto es algo que estaría nuevamente dentro de otro ministerio, ¿no? Dentro de Produce, El dentro Ministerio del de sector Producción. manufactura, que podrían, digamos, consolidar sus cadenas productivas para poder incidir sobre las condiciones y los medios de vida de estas personas vulnerables. Sí, y bueno, y creo que un poco la conclusión es que sí se necesita mucha acción de muchos, pero esperemos también que se determine quién guía los esfuerzos, quién determina hacia dónde se va, cómo, o sea, y que esa institución tenga lo suficiente poder para determinar presupuestos de manera preventiva y no que simplemente tengamos que estar abriendo los bolsillos en los últimos días de junio, los primeros días de julio, cuando ya tenemos el problema encima, ¿no? Sí, bueno, para mí lo más importante, hemos hablado de varias cosas distintas, pero lo más importante es revisar la institucionalidad que tiene responsabilidad sobre este tipo de temas. Sí. Revisarla y de repente reconstruirla de alguna manera, pero en mi opinión no es idóneo tener al Ministerio de Defensa como el titular de este tipo de acciones preventivas que tienen más una incidencia climática, una incidencia de agricultura, ¿no? El programa contra las heladas que aprobó el MIDIS y que ha estado, creo, financiado, supervisado y que ha recibido varios comentarios del Banco Interamericano de Desarrollo, es un programa de Mi 2 abrigo. años. Sí. Sí, 2 años. El programa, ¿qué cambio puede hacer un programa del MIDIS, que además, Exacto. o sea, no involucran a un sector que, digamos, es uno de los sectores más nuevos, uno de los sectores que tiene menos presupuesto? En 2 años, ¿qué tipo de cambio se puede hacer? Sí, se ¿No? Y necesita, ese es como bien un dices, reto. revisar esa institucionalidad y ponernos todos, si nos vamos a concientizarnos en exigir precisamente que se empiecen a tomar esas políticas públicas sugeridas desde la academia, de repente con un apoyo también del sector privado, lideradas desde una institucionalidad fuerte para que rompamos ese ciclo y que el próximo año, esperemos en el 2023 o en algún futuro cercano, lleguemos a la temporada de friaje y heladas ya preparados y listos a reducir esos niveles de vulnerabilidad de los peruanos.